En muchas ocasiones nosotros decimos que Dios no nos escucha. Siempre lo decimos. Dios ya no me escucha, no me oye. Ahora la pregunta es, o no la pregunta, primeramente te voy a decir algo. Lo que el pecado hace al hombre es separarle de Dios, es alejarle de Dios. Ahora, cuando tú pecas y le sigues pidiendo a Dios algo, Dios siempre te sigue respondiendo. Un ejemplo, tú estás con Dios, tú le pides a Dios un coche, estás cerca de Dios. Dios te dice, vale, te lo voy a dar. Espera, ten paciencia. En este momento que estás cerca de Dios, estás junto a Dios, tú vas a escuchar su respuesta, que Él te ha dicho que esperes. En ese momento tú vas a empezar a tener paciencia y vas a tener fe que Dios te va a dar esto que le has pedido. Ahora, ¿qué pasa? Tú cometes un pecado, este pecado te aleja de Dios un poquito. Y luego le sigues pidiendo, Señor, por favor, quiero un coche, si ya te lo pedí. Y Él te dice, sí, y ya te dije que esperes, yo te voy a dar tu coche, el coche que me pides. Tú le sigues escuchando un poquito, sí. Ahora vuelves a cometer el mismo pecado. El pecado te va alejando cada vez más que lo cometes, te va alejando de Dios. Ahora tú, estando ahí en el pecado, tú le pides, Señor, pero si te estoy diciendo que quiero coche, y el Señor te dice, sí, y yo te estoy diciendo que tengas paciencia. Pero ¿qué pasa ahí? Como tú ya estás lejos de Dios, ya no puedes escuchar la respuesta de Dios. Y desde ahí empiezas a perder paciencia. Tú empiezas a hacer cualquier cosa para que tengas el coche. Y empiezas a decir que Dios no te oye, que Dios no te escucha. Sí que Dios te oye y te escucha. De eso, Él es Dios. Desde un punto donde está en su trono, Él escucha todas las peticiones, Él escucha todas las oraciones, todo lo que cada uno de nosotros diga, Él lo escucha ahí en su santo trono. Ahora, tú como ser humano no puedes escucharle porque tú ya estás lejos de Él. Ahora, ¿qué tienes que hacer para volver a escuchar su espera, su te voy a dar, su ten paciencia? Simplemente tienes que acercarte a Él. ¿Y cómo te acercas a Él? Dejando lo que te ha alejado de Él. Es decir, el pecado te ha dejado irte lejos de Dios, pues simplemente deja el pecado y automáticamente te vas a acercar a Dios, porque es imposible que ni estés en Dios ni estés en el pecado. Si dejas el pecado, te vas a ir con Dios. Si dejas a Dios, te vas a ir con el pecado. Ahora, si dejas este pecado, tú mismo te vas a ir acercando a Dios y es cuando vas a empezar a tener más fe en Dios, tener paciencia de las cosas que le pedimos y saber que el tiempo de Dios no es el tiempo del ser humano. 50 años para nosotros pueden ser un segundo para Él. Cuando tú estás cerca de Dios, empiezas a entender estas cosas. Que el Señor ya me ha dicho que espere, yo voy a esperar, yo voy a tener fe porque Él me lo va a dar. Así que no te vuelvas a preguntar que por qué Dios no te oye. No vuelvas a decir que Dios ya no te oye. Él te oye y te responde. El que no le oye, el que no oye su respuesta, eres tú. ¿Y por qué no oyes su respuesta? Porque tú estás lejos de Él. ¿Y por qué estás lejos de Él? Porque estás en pecado. Deja el pecado, acércate a Él y le volverás a escuchar. Y vas a saber que Él te está diciendo que tengas paciencia, que Él te va a dar lo que necesitas. Quizá tú me vas a decir, ¿y cómo puede vivir un ser humano sin pecado? Pues no se puede. De hecho, hay un vídeo atrás, abajo, puedes ir bajando, donde yo estaba diciendo que el secreto para mantenernos en pie en la vida cristiana es simplemente que si nos caemos, nos levantamos. Si nos caemos, nos levantamos. Entonces, si te caes, es decir, si ya te has ido una vez más al pecado, si has vuelto a cometer este pecado, simplemente levántate y vuélvete hacia Dios y empieza a escucharle más.